Bueno, si no hay ninguna pregunta, comentario respecto a la clase de ayer, comentarios de ayer, ya podemos iniciar, ¿eh? Bueno, pues continuando con las infecciones estafilocócicas, quisimos poner otro caso clínico. Este va a ser de los estafilococos coagulazos negativos. En este caso, el estafilococos epidermidis. Y el caso clínico es de una mujer de 82 años que consultó por dolor, tumefacción e impotencia funcional en una rodilla protésica del lado izquierdo. Los síntomas habían iniciado ya hace 5 semanas durante un ingreso hospitalario y se acompañaron de febrícula vespertina. Como antecedentes, la paciente tiene cirugía por síndrome de túnel carpiano derecho, también tiene hipertensión arterial, la cual ha sido controlada por más de 10 años con enalapril e hidroclorotiazida. En los últimos 5 años ha presentado varias hiperuricemias entre 9.5 y 15 miligramos por decilitro. Como vemos, pues está muy alto. Y 2 años antes ya se le había implantado una prótesis de rodilla por artrosis severa de la rodilla izquierda. Siguiente. Bueno, decía que durante el trimestre previo a la consulta había sido atendida en otro centro porque la paciente tiene artritis aguda, específicamente en las articulaciones metatarsofalángicas, tarso y el tobillo izquierdo. Se le hizo un estudio del líquido articular del tobillo izquierdo en el cual se mostraron cristales que eran compatibles con urato monosódico. Le dieron tratamiento de diclofenaco y la respuesta a esta fue buena con la resolución del proceso inflamatorio. Sin embargo, desarrolló una insuficiencia cardíaca que obligó su ingreso durante 13 días, periodo en el que sufrió varias tromboflebitis superficiales, tanto en los antebrazos como y febrícula también. Y en este lapso de tiempo, pues se le administró medicamentos por medio del catéter venoso periférico. Se realizaron 3 hemocultivos de este catéter y en uno encontraron el Staphylococcus epidermidis. Sin embargo, no fue tratada con antibióticos. Durante las 4 semanas que siguieron a la alta, a la paciente le siguió la febrícula y se insaturó una progresiva tumefacción e impotencia funcional en su rodilla protésica izquierda y no mejoró a pesar del tratamiento con paracetamol y diclofenaco. En la exploración física el día de la consulta, la paciente tenía temperatura de 37.5, presión de 160/70, presentaba edema con fobia en ambas extremidades inferiores y un derrame de tensión en la rodilla protésica. En su hemograma se veía que tenía una ligera anemia, tenía leucocitosis, proteína C reactiva alta, urea alta también, creatinina, ácido úrico y albúmina alta. Se le realizaron 3 hemocultivos, los cuales fueron negativos, y se le realizó también la artrocentesis, que es la obtención de líquido articular. Se obtuvo 25 mililitros de este líquido con 52,000 de leucocitos, 92% de neutrófilos y glucosa de 32 miligramos por decilitro, lo cual, según la clasificación pues, del líquido articular, ya sea inflamatorio o normal, este va a ser un líquido articular séptico. Mediante tinción Gram se identificaron abundantes cocos Gram positivos que luego ya se dio el resultado como Staphylococcus epidermidis resistentes a la meticilina. Y como último, pues a la paciente se le realizó una radiografía de su rodilla protésica en la cual se vieron signos de aflojamiento protésico, que son esas flechitas que están apuntando a las líneas radiolúcidas, que quiere decir que la prótesis se separó del cemento que está en el hueso. Se insaturó antibioterapia intravenosa con
vancomicina durante 6 semanas y se le administró también rifampicina oral. Después fue intervenida con desbridamiento de la prótesis de la rodilla y se la cambiaron. Y pues eso fue todo de la paciente y se pudo, por los hallazgos clínicos y todos los antecedentes clínicos que tenía la paciente, se concluyó que la vía de entrada más probable de este estafilococos fue en el catéter, por el catéter venoso periférico, sobre todo porque se le hizo un hemocultivo de ahí y salió positivo para este microorganismo. Sin embargo, pues no la trataron con antibióticos en ese momento. Y como les mencioné, pues en la presentación de estos microorganismos coagulazos negativos, pues tienden a adherirse mucho a las prótesis articulares, mamarias, a las válvulas protésicas, etc. Doctor, tiene su micrófono apagado. Muy bien, ¿tienen dudas o preguntas? Miren, aquí creo que no se alcanza a ver muy bien. Creo que no les voy a poder presentar los datos, pero son las proporciones de resistencia que tenemos en mi hospital, al menos para... Aquí les presento, o les intento presentar las proporciones de resistencias de un Staphylococcus versus un estafilococo coagulasa negativo, como lo es el estafilococo epidermidis. Y destaca lo que platicábamos ayer y lo que comenta la doctora en su caso clínico, que habitualmente estos estafilococos son meticilino resistentes por diseño, ¿verdad? O sea, están son como fisicoculturistas, pero no son hábiles para producir infecciones a menos de que se las pongamos facilitas. En este caso, pues, una paciente que ha sido, que estuvo multipuncionada, por decirlo de alguna manera, o estuvo en un hospital, tuvo una vía venosa como tal, muchas veces no es tanto que se contamina la vía venosa, se contaminan los sueros. Entonces, la terapia endovenosa es una cosa bien seria, entonces deben de tener ustedes mucho respeto. Eso de que me pusieron un suerito vitaminado y puras de esas, aguas, porque ahí está epidermidis en la piel, si se contamina el suero o la solución, el estafa epidermidis, si es en una cantidad suficiente, se comporta como un patógeno oportunista y nos puede dar problemas. Otra cosa que omití, aquí en mi hospital, aquí en la 14, tenemos residencia de traumatología y ortopedia. Siempre que voy a ver una valoración de los muchachos con ortopedia, y por muchachos me refiero a los residentes, siempre les digo, a ver muchachos, ustedes como residentes de ortopedia, el único microbio que se deben de preocupar es el Staphylococcus. Si llega un paciente con una prótesis infectada, Staphylococcus. Si llega un paciente con una osteomielitis vertebral, Staphylococcus. Si llega un paciente con una osteomielitis crónica, Staphylococcus. Puro Staphylococcus, ¿no? Y de hecho es lo que vemos. Luego les da risa, ¿verdad? Porque dicen, ya le tomamos cultivo, doctor. Y al siguiente día me hablan y digo, ay, que salió Staphylococcus, ¿no? Y les da risa. Y no es que uno sea divino, sino que es lo más común. O también los estafilococos coagulasa negativo, como lo es el epidermidis, ¿verdad? Sobre todo en las fracturas de tibia peroné, como esa parte de la pierna tiene una piel muy delgadita. Cuidado, porque en pacientes añosos o en pacientes con diabetes que tienen daño microvascular, la reparación o la cicatrización es menor y tienden a tener infecciones de la herida quirúrgica. La infección corre hacia adentro o hacia el centro de la pierna y pues el hueso queda en medio y se infecta. Entonces, es importante que recuerden también eso ustedes, ¿verdad? El doctor me comentó que en las infecciones osteoarticulares, sobre todo en el contexto ortopédico, estafilococo. ¿Por qué les comento esto? No para que contesten el ENARM o el examen final de infecto, sino pues para que si les llega un paciente con una infección de ese tipo a su consulta, pues no le vayan a dar algún antibiótico así al azar. Hay que pensar
que es estafilococo el que está ocasionando el problema y abogar por un cultivo y si no se puede, pues con algún antibiótico que llegue muy bien a los huesos para que se concentre bien en esa área porque los huesos son muy batallosos para alcanzar y el paciente se pueda curar. Muy bien. ¿Algún otro comentario, duda? Doctor, eso que usted dice que Staphylococcus aureus siempre eso es porque es en su hospital. O sea, si nosotros estamos en otro hospital, puede cambiar eso. Claro. O en general en las heridas de piel cortadas o cirugías así. Me refiero a las infecciones osteoarticulares comunitarias. Y no necesariamente es que siempre salga Staph aureus, pero es en quien pensamos y en quien cubrimos empíricamente previa toma de cultivos. O sea, en las infecciones que están cerquitas a la piel, si los huesos están cerquitas a la piel, las vértebras y todo, pues ahí lo podemos tocar, ¿verdad? Nuestros huesos los podemos tocar. Si está cerquitas a la piel, ¿quién vive en la piel? Estafilococos. ¿Cuáles viven? Los coagulasa negativos, que en este caso es el epidermidis, y los coagulasa positivos, que en este caso es el Staph aureus. La prueba de la coagulasa, que luego también a veces se confunden con eso de coagulasa cuando leen, lo más seguro es que ya la hayan realizado en sus prácticas de laboratorio, pero es una prueba básicamente que en presencia de plasma coagula, busca si el inóculo bacteriano presenta una enzima que se llama coagulasa. Entonces se produce una reacción y hay una coagulación in vivo, ¿verdad? Entonces ustedes ven ahí luego macroscópicamente la coagulación y dicen, es un coagulasa positivo. Si es un coagulasa positivo, es un Staphylococcus aureus hasta demostrar lo contrario. Y eso ahorra un poquito de tiempo desde el punto de vista del ahorro de antibióticos o la dirección del tratamiento antibiótico que podamos utilizar. Entonces, aquí en mi hospital, al menos en el contexto comunitario, sí hay que, por ejemplo, el prototipo es un paciente que se puso una prótesis de rodilla hace 3 años e inició hace una semana con dolor, incapacidad funcional a nivel de la rodilla implantada y es Staph aureus, ¿verdad? Entonces, ese es como que el prototipo. Igual en las osteomielitis agudas, en los niños, en los adultos, también el Staph aureus es el que predomina ahí. Entonces, mucho cuidado. Otro dato importante es de que siempre que ustedes vean un paciente con un hemocultivo positivo a Staphylococcus epidermidis, calma, puede que sea un contaminante, porque es una biota permanente y poco virulenta del cuerpo humano. Por el contrario, si ustedes ven un Staphylococcus aureus, cuidado, aguas. O sea, un Staph aureus en sangre siempre debe de levantar las alarmas del equipo de trabajo que esté manejando ese paciente, ¿verdad? Si no sé qué hacer o tengo duda, hay que hablar infecto. Si no sé qué hacer o tengo duda, hay que hablar al laboratorio para que apoye un poquito más en la dinámica de cómo pudo haber llegado ese estafilococo a esa botella de hemocultivo. Eso es importante también que lo sepan, Doctor. Entonces va a ser más común el Staphylococcus aureus en los pacientes que tienen prótesis articulares más que los coagulasa negativos. Es que en el libro mencionaba que el primer lugar eran causados por los coagulasa negativos que por el aureus. No. Vuelvo a lo que comentaba. En el hospital, yo siempre les digo que piensen en el Staph aureus porque es el que hay que cubrir empíricamente. Pero por epidemiología, claro que al menos en muchos países el Staph epidermidis es el que predomina, ¿verdad? Pero por gravedad y por elección del tratamiento empírico, siempre le apostamos al Staph aureus. Acuérdense que en las infecciones que son meritorias de un tratamiento antibiótico dentro del hospital, habitualmente hay un mantra que es en inglés que se llama hit hard, but hit smart. O sea, pégale fuerte, pero pégale de forma inteligente, ¿verdad? Entonces, siempre
manejamos a los pacientes así, ¿verdad? O sea, no de una forma de hit hard, no le voy a poner como 1000 antibióticos, ¿verdad? Hay que acordarnos de los antibióticos, lo que platicamos en la clase del lunes, no, perdón, no sé si ayer o la semana pasada, que hay antibióticos que son ecológicamente limpios y antibióticos que son ecológicamente sucios. O sea, hay antibióticos que me hacen un desastre en mi microbioma y hay antibióticos que no. A grosso modo, pues las bacterias son positivas y negativas. Si mi antibiótico es de amplio espectro, cubre los dos. ¿Sí? Entonces hay que evitar los antibióticos de amplio espectro si se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un paciente que llega con una infección de prótesis, lo que me interesa a mí, una es que no se muera el paciente, dos es ver si se puede salvar la prótesis y tres es que no progrese en la infección. Entonces, siempre apostamos empíricamente por Staph aureus. Ya tomamos un cultivo, a las 24 o 48 horas está positivo el cultivo y hacemos la pruebita de la coagulasa. Si la prueba de la coagulasa es negativa, pensamos en que pueda ser un Staph epidermidis, ¿no? Esperamos los tranquilizamos un poquito más desde el punto de vista de la agresividad de la infección. Le decimos al ortopedista que tal vez se pueda retener la prótesis, si el paciente obviamente no está súper séptico, claro, y vemos el antibiograma y vemos si podemos ajustar el tratamiento como tal. Por el contrario, si es un coagulasa positivo, ya pásalo a quirófano y quítale la prótesis porque no va a haber vuelta atrás, ¿verdad? Es un Staph aureus y va a ser muy agresivo el cuadro y mejor vamos a apostarle a que va a fallar porque lo más seguro es que falle y vamos a quitarle esa prótesis, lavar bien esa cavidad y darle antibiótico empírico con vancomicina o linezolid o daptomicina o ceftarolina, ya depende mucho de la disponibilidad y factores del paciente y vemos el cultivo. ¿Y cuál sería el primer el tratamiento empírico que daría sin saber qué es un Staph aureus o coagulasa negativo? Lo platicamos ayer, ¿alguien recuerda? Para estafilococo, ¿cuál es el empírico? Un beta-lactámico. Penicilina. Les digo, empíricamente no. Empíricamente, ¿cuál damos? Vancomicina. Vancomicina, ajá. Un glucopéptido. ¿Sí? Acuérdense que empíricamente, cuando ustedes manejan un tratamiento empírico, doctores, depende mucho, su estrategia de tratamiento depende mucho de más o menos el margen de error que uno como médico puede darse el lujo de tener con un paciente. Por ejemplo, si yo les dijera, doctores, este paciente que está con choque séptico, o sea, está con un medicamento para aumentar su presión arterial, está con muchos líquidos para poder hidratar ese riñón y que le llegue sangre al cerebro, que las coronarias no se espasmen y no me haga infartos, o sea, está muy grave, ¿verdad? Está séptico. Sí. Con ese paciente, imaginemos que tiene una infección pulmonar, una neumonía comunitaria. Yo les diría, vamos a darle un tratamiento empírico para cubrir. Imaginaos que es un fumador y ha estado hospitalizado y demás, y tiene lesiones pulmonares ya con bronquiectasias y demás. Vamos a cubrir Pseudomonas aeruginosa. Entonces vamos a darle un tratamiento con un beta-lactámico, con un inhibidor de beta-lactamasa. Y luego alguien levanta la mano y dice, oiga doctor, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si le agregamos ese tratamiento amikacina? Y yo, bueno, muy bien. Y otro dice, oiga doctor, ¿y si le agregamos levofloxacino también? Porque también ese es un medicamento que es una quinolona respiratoria y me cubre Pseudomonas. Ok, muy bien. Y hay otro que dice, oiga doctor, pero mejor no hay que darle un beta-lactámico con inhibidor. Mejor hay que darle un carbapenémico, doctor, porque el paciente ya es muy grave. Y todos nos ponemos a dudar, ¿verdad? Entonces, aquí yo les preguntaría, ¿cuál es el margen de error que ustedes quisieran tener con ese paciente? Porque lo van a tener, Nunca van a tener el 100% de certeza en un tratamiento empírico. Entonces, en un paciente así de grave, ¿cuál es el margen de error que uno se puede permitir? No más del 10%. O sea, yo debo de saber que
que mi medicamento no tiene más del 90% de resistencia hacia X medicamento. Perdón, no tiene más del 10% de resistencia hacia X% de medicamento. Por ejemplo, si yo voy a cubrir pseudomonas y le voy a dar, un ejemplo, le voy a dar piperacilina con tazobactam, yo sé que esas pseudomonas de mi comunidad y de mi entorno no deben de tener más del 10% de resistencias en los antibiogramas globales que se han ido registrando. ¿Sí? Eso también es importante que lo sepan. Por el contrario, en una infección no grave, podemos tener todavía un poquito más de margen y ser un poco más laxos en la proporción de la resistencia que la bacteria puede tener. En una infección no grave, el margen más o menos anda en un 80%. ¿Sí? O sea, volviendo a que si fuera una infección urinaria no complicada, pues yo le voy a dar un medicamento que se llama nitrofurantoína, porque yo sé que mi margen de resistencia anda más o menos entre aquí en mi hospital anda más o menos como entre un 2 y un más o menos 11-12% más o menos, ¿no? Entonces sé que tengo un rango de seguridad bastante aceptable, ¿sí? Un intervalo grandote, pero con un rango de seguridad bastante aceptable, y es un medicamento más inocuo que ponerle algo por la vena, porque a veces me dicen, oiga doctor, pero entonces si con ese razonamiento, para esa infección urinaria no grave, está un medicamento que se llama ertapenem, doctor, y para eso no tenemos resistencia, ¿por qué no le damos ese medicamento? Ah, bueno, lo que pasa es que ese medicamento cuesta como 20 veces más que el tratamiento de nitrofurantoína por dosis. Aparte es un medicamento parenteral que si se lo aplico por la pompa, a lo mejor la biodistribución no va a ser la misma, y si se lo aplico por la vena, tengo riesgos y aumento costos de tratamiento y el paciente tiene que estar hospitalizado. En fin, o sea, son más cosas que uno debe de ver. O sea, no se debe de cuadrar nada más en el porcentaje de resistencia. Entonces, en base a eso, decidimos quedar con algunos pacientes, ¿verdad? Entonces, aquí la gravedad juega un papel muy importante en el empirismo que debemos de tener con nuestros pacientes. Y eso es importante que cuando ustedes lleguen, siempre les cuento yo también la anécdota que cuando yo llegué a mi servicio social de medicina general, lo primero que fui a ver es el carrito rojo, es ver qué había, adrenalina, cuántas y todo, para yo hacer mis cuentas, y porque yo estaba aterrado que me llegara un chocado y no lo pudiera sacar adelante. Cuando llegué aquí al hospital, después de mi residencia, lo primero que vine a ver es cómo estaban los antibiogramas, ¿verdad? No, pues no tenemos nada, ok, vamos a trabajar en eso porque ocupamos saber eso y ocupamos decirle a la comunidad cómo están las cosas para que empíricamente se haga un trabajo más eficiente. Entonces, ustedes también. ¿Eso cómo lo podemos saber, doctor? Bueno, pues hay artículos nacionales, están los libros de texto nacionales, el Sanford y los demás libros internacionales. No hay mucha información que podamos traspolar de forma tan fina porque pues son otros países, ¿verdad? Entonces, son humanos también, pero es otra epidemiología. Aquí hay una asociación mexicana que de hecho está, el Monterrey está lo más cerca, que nos dice qué microbios tenemos. Si a ustedes les interesa saber un poquito más de esto de la epidemiología y las resistencias, de igual forma envíenme un correo, yo les mando los artículos que están muy digeribles, algunos en español, para que los puedan revisar de aquí, de México. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? En el libro se mencionaba que también hay unos medicamentos que se utilizan para las infecciones estafilocócicas, que son los lipoglucopéptidos. Ajá. ¿Qué tan común es el uso de ellos? Sí, pues los lipopéptidos, habitualmente el que se utiliza con mayor frecuencia es uno que se llama daptomicina. La daptomicina es un medicamento que es muy buen medicamento, pero de igual forma entra en juego mucho la gravedad del paciente, la falla a tratamientos previos
la disponibilidad de sensibilidad, de hacer pruebas de sensibilidad a la daptomicina y los costos también, porque se elevan muchísimo, muchísimo. La daptomicina es un medicamento que es muy caro, pero es un medicamento que en los ensayos clínicos se utiliza de maravilla, o sea, sí tiene efectos muy equiparables o incluso superiores tanto en curación como en seguridad a la vancomicina. Yo siempre les digo que a pesar de que ustedes ven en los libros banco, la vancomicina es muy mal medicamento, muy mal medicamento, en el sentido de que tiene poco volumen de distribución, si ustedes recuerdan sus clases de farma, tiene poco, es una molécula muy grande, entonces se puede atorar ahí en el riñón y pues lo puede tapar, entonces da falla renal, puede tener alteraciones tubulares y tener cambios en el potasio en el paciente. Entonces, a pesar de eso, pues lo utilizamos porque es la mejor arma que tenemos costo efectiva para el tratamiento empírico, al menos ahorita, de nuestros pacientes. Pero volviendo a su comentario, sí, los lipopéptidos sí los hay. Aquí es el medicamento prototipo, es la daptomicina, al menos aquí en la comunidad, y sí funcionan bien. Y tengo otra duda sobre los medicamentos, doctor. También están las cefalosporinas, que se menciona el uso de ceftarolina y ceftobiprol. Ajá. Sí, el ceftobiprol nunca lo he utilizado, de hecho no está comercializado aquí en nuestro país. La ceftarolina sí, el nombre comercial se llama Sinforo. Es un medicamento que tiene aprobación por la FDA, que nosotros básicamente hacemos un espejo y les damos una aprobación aquí también en el país para el tratamiento de las infecciones de piel y partes blandas, así como para la neumonía comunitaria. Algunas aplicaciones off-label o fuera de esas dos indicaciones puntuales son las infecciones graves en sangre o como las bacteremias, secundaria Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y en algunas ocasiones las infecciones óseas asociadas a este microbio. También es un beta-lactámico que es muy noble, la aplicación es cada 12 horas y en los estudios también tiene un efecto muy positivo. Aquí el gane que puede tener o donde puede tener cabida esta cefalosporina es, por ejemplo, en las infecciones de piel y partes blandas en la población con diabetes mellitus tipo 2. En esa población que tiene enfermedades o infecciones recurrentes como celulitis, no tanto pie diabético, pero como celulitis en los miembros inferiores, que abundan los gram negativos, así como los gram positivos, la ceftarolina tiene cobertura tanto para gram negativos como para gram positivos. Entonces, curo Staphylococcus resistente a meticilina, cubro Staphylococcus coagulasa negativos, que la mayor parte de las veces son resistentes a meticilina, y también cubro los gram negativos, como Escherichia coli, Klebsiella y demás. Entonces, también es un medicamento que funciona desde ese punto, ¿verdad? Ok, entonces estos medicamentos los utilizaríamos cuando el primer tratamiento no funcionó. Sí. El de entrada. Esos medicamentos son medicamentos que habitualmente los utilizamos en el paciente hospitalizado, pero son medicamentos que claro que sí tienen posibilidad de utilizarlos empíricamente de primera cuenta, pero al menos lo que yo pienso en mi práctica es de que siempre tengo que, o sea, acuérdense, el mejor antibiótico no es el más nuevo y demás, es el que mejor le ajusta al paciente, en muchos sentidos, incluyendo el bolsillo. Tenía un profesor que me decía, siempre que exponía yo y demás, me decía que yo siempre decía el bolsillo, y me decía mi maestro, oye Carlos, van a pensar que a ti te interesa el dinero nada más, porque siempre lo mencionas. Pero es muy importante eso, porque muchas veces no alcanza el medicamento. Le vamos a poner este medicamento, pues es que no me alcanza, y uno pues se queda trabado ahí, ¿verdad? No, pues hágale como usted pueda. No. Para mí eso nunca fue opción, ¿verdad? Con mis pacientes. Siempre hay que darles las opciones. Pero sí es importante eso, que vean estos aspectos. Si ustedes están en un lugar donde los recursos no son impedimento, claro, o sea, no es éticamente malo dar este medicamento, ceftarolina, por ejemplo, versus otro medicamento que pudiera ser más barato y que tal vez no tenga algunas cositas que ustedes quieran o tenga la ceftarolina. Pues claro que se puede utilizar.
Muchas gracias, doctor. De nada. Muy bien, pues si ya no hay más dudas, les seguimos con la clase. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar con las infecciones por estreptococos hemolíticos. Bueno, los estreptococos son pues cocos gram negativos que se van a agrupar en parejas o cadenas de longitud variable. Estos son anaerobios facultativos, es decir, pueden desarrollarse en ambientes anaerobios o aerobios, ¿no? Y pues son organismos nutricionalmente exigentes, van a requerir pues un medio de cultivo, el agar sangre, pues, y esto es lo que nos va a permitir clasificarlos. Y bueno, dependiendo del tipo de hemólisis que produzcan en el agar sangre, pues se van a clasificar en 3 grupos: el beta hemolítico, el alfa hemolítico y el gamma hemolítico. El beta hemolítico son aquellos microorganismos que van a provocar una hemólisis total del agar, mientras que el alfa hemolítico va a provocar una hemólisis parcial. El alfa hemolítico, el gamma hemolítico pues no produce ningún tipo de hemólisis, y también se clasificaron según las diferencias antigénicas que presentaban los polisacáridos de la pared celular. Se clasificaron en 6 grupos: el grupo A, B, C, D, F y G. Verás, dale la siguiente. Bueno, aquí se muestra la clasificación, los 2 tipos de clasificación, según el grupo de Lensfield, según el antígeno que presente en la pared celular y el tipo de hemólisis que produzcan en el agar sangre. Por ejemplo, tenemos ahí al piógenes, que se va a pertenecer al grupo A, va a producir una beta hemólisis, una hemólisis total, y en los comentarios se muestran ahí las principales patologías que van a provocar. Los estreptococos hemolíticos van a pertenecer principalmente al grupo A, B, C y G. Y bueno, más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Verás, dale la siguiente. También hay que tener en cuenta que estos microorganismos van a formar parte de la flora comensal normal de nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la mucosa oral tenemos estreptococos del grupo viridans, como es el mitis, el sanguis, el salivarus y el mutans. En el intestino, por ejemplo, también tenemos estreptococos del grupo anginosus. En el tubo digestivo, pues también tenemos beta hemolíticos del grupo A, B, C y G. Y también, pues algunos, aunque forman parte de la flora comensal, también pueden provocar en ciertos pacientes ciertas pues, patologías. Por ejemplo, en pacientes que presentaron alguna cirugía dentaria, pueden llegar a desarrollar endocarditis por el microorganismo mitis, o también pueden provocar sepsis en pacientes neutropénicos. Verás, dale la siguiente. Vamos a empezar con el estreptococo piógenes, con la patogenia. Las principales patologías que va a provocar va a ser la faringitis, la escarlatina, el síndrome del shock tóxico estreptocócico, erisipela y la fascitis necrosante. Dale uno. Y pues aquí vamos, bueno, se muestran los principales factores de virulencia. Si pueden ver en la imagen de la derecha, en la parte de arriba se observa la proteína M, que va a estar presente en las fimbrias de la pared celular de la bacteria, que esta pues va a proteger directamente a la bacteria de la fagocitosis. También tenemos otras proteínas presentes, como es la SFBI y la PRTFI, que esas también se van a comportar como adhesinas y van a permitir pues la adhesión, la invasión tisular por parte de la bacteria. Otra cosa muy importante es la cápsula de la bacteria, ya que va a estar formado por ácido hialurónico, y también va a proteger de la fagocitosis mediada por el complemento, además de que va a regular a todas estas proteínas que ya les mencioné, que funcionan como adhesinas.
y también tiene un nexo directo con las células epiteliales, que es gracias a la proteína transmembrana CD44, y así pues va a permitir la invasión directa del tejido. Aparte también pues tenemos a las exotoxinas, tenemos a la exotoxina A, B y C, que pues estas van a ser las responsables de la producción del shock y de la lesión tisular. Otras, bueno, es que iba a mencionar algo. También tenemos a las streptomicinas, pero creo que no salen ahí, que pues estos son secretados por varios beta hemolíticos, principalmente pues el estreptococo piógenes, y que la función que presenta son pues disolver a los coágulos que se forman y así también favorecer pues la invasión tisular de la bacteria. Y las streptolicinas, sobre todo la A y la O, que son también hemolicinas que van a permitir pues lisar directamente a eritrocitos, leucocitos y pues las plaquetas. La streptolicina O sirve como se forman rápidamente anticuerpos contra esta proteína, contra la streptolicina O, pues nos sirve como marcador, nos sirve para saber que ha habido pues alguna infección reciente por este microorganismo. Ya pues. Y bueno, vamos a iniciar con la faringoamigdalitis aguda. Este microorganismo va a ser el principal causante de esta patología en niños y jóvenes. Y el cuadro se va a caracterizar por una fiebre alta, odinofagia, también puede haber escalofríos, anorexia y vómitos. A la exploración, pues podemos ver que vamos a tener unas amígdalas hiperémicas, placas blanquecinas, exudado faríngeo y pues adenopatías regionales, ¿no? Aquí pues las principales complicaciones pues va a ser por un absceso periamigdalino o una automastoiditis. También tenemos a la escarlatina, que se va a caracterizar por la erupción cutánea eritematosa en tórax, en el cuello, pues en antema palatino y la lengua frambuesada. Pues va a estar producido principalmente por exotoxinas de estreptococos que van a estar como parasitados por un bacteriófago. O sea, es un virus que infecta exclusivamente a bacterias, va a llegar al estreptococo piógenes, se va a internalizar y junto con su material genético y va a provocar que se produzcan estas exotoxinas, pues dando origen a estas manifestaciones cutáneas. También pueden presentar infecciones de piel y partes blandas. La erisipela es la principal, es la más característica, que como pueden ver en la imagen inferior, se va a caracterizar por una lesión eritematosa, caliente, que pues puede tomar aspecto de piel de naranja y aparece principalmente pues en el área en donde se observa en la imagen, en la cara y en las extremidades inferiores. Esa se va a relacionar mucho con pues heridas quirúrgicas, traumatismos o alguna dificultad de drenaje linfático. Y pues tiene como característica que a la resolución va a haber un proceso descamativo. Y bueno, tenemos al impétigo, que va a ser más frecuente en niños y jóvenes, que pues va a ser una simple pues infección superficial de la epidermis y pues se va a caracterizar por lesiones de tipo vesiculosas que pues se observan como gotas de ámbar y pues se va a caracterizar en que va a aparecer en brotes pequeños. Después tenemos a la fascitis necrosante, que pues esta va a ser una infección de la piel, además del tejido subcutáneo y la fascia muscular, y se caracteriza que aparecen zonas de traumatismos previos. Va a iniciar con unas lesiones tipo bulas y después se va a producir la necrosis extensa, ¿no? Que es rápidamente progresiva. Y pues estos pacientes van a tener una alta tendencia al shock séptico.
La bacteriemia primaria, pues ya no es tan frecuente, pero se observa en pacientes que tienen alguna patología de base, como diabetes, personas de edad avanzada, VIH o usuarios de drogas por vía parenteral. La neumonía, pues casi siempre va a ser complicación de una infección respiratoria vírica previa, y estos pacientes se caracterizan por tener pues una alta tendencia a desarrollar empiemas, mediastinitis y pericarditis. Entre otras infecciones, pues como pueden ver en la parte inferior tenemos abscesos, otitis media, endocarditis, sepsis neonatal, y pues entre otras. Siguiente. El síndrome del shock tóxico estreptocócico, pues este va a ser mediado por exotoxinas. Se va a caracterizar por fiebre de difícil control y pues dolor en extremidades inferiores, shock, incluso puede desarrollar coagulación intravascular diseminada. Y por último tenemos a las complicaciones inmunológicas que frecuentemente ocurren posterior a la infección, como es la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda, posinfecciosa y el eritema nodoso. Oye, tengo una pregunta. Eso del shock, el síndrome de shock tóxico, ¿es el que puede pasar cuando se dejan los tampones mucho tiempo? ¿Me escuché? En el libro decía que sí. Y eso es porque algo mencionaste tú de un virus al principio. Es por lo mismo. De lo del bacteriófago. Bueno. Hola. Sí, la pregunta era dirigida al síndrome tóxico. Fíjense que aquí voy a abrir un paréntesis, espero no muy largo, pero es muy buena observación. Los estreptococos versus los estafilococos, imagínense que son como si fueran cuates, o sea, se parecen, pero no son de la misma bolsa y comparten muchas características, a lo mejor medio fenotípicas, pero ya genéticamente son diferentes, en el sentido de que tienen otras cualidades en sí. Los estreptococos, al igual que los estafilococos, son gram positivos y son cocos, o sea, son circulitos bajo la lupa del microscopio. Y ambos tienen la capacidad de producir exotoxinas. Lo interesante de estos síndromes, y por interesante porque son gravísimos y se pueden morir los pacientes, son que cuando los buscamos, realmente no encontramos al microbio, Tenemos que buscar las toxinas, pero eso no es práctico muchas veces. Por ejemplo, lo común del estreptococo, el choque tóxico por estreptococo, son habitualmente infecciones de piel y partes blandas, celulitis, erisipela, fascitis necrosante, que se complican y de repente el paciente se choca, ¿verdad? Un choque es una presión arterial media por debajo de 65, que básicamente atribuye poca perfusión a órganos vitales como lo son el cerebro, el corazón, los pulmones, el hígado y el riñón. Si no riego esos órganos, comienzan a fallar y después se suscita la falla orgánica múltiple y de ahí hacia adelante, pues la muerte o el deterioro del paciente. Entonces, estas dos toxinas, estos dos síndromes, tanto el síndrome de Staph, de choque tóxico por Staph y el síndrome de choque tóxico por estrepto, tienen algunas pistas. Volví al caso clínico hipotético, un paciente con una infección de piel y partes blandas, sospecho en el choque tóxico por estreptococo. Por el contrario, un paciente que tiene contacto con los tampones, que eso eso fue un brote muy sonado en los Estados Unidos. Había muchos pacientes que fallecían y era atribuido a estafilococo, pero productor de esta toxina, ¿verdad? También ya se ha visto infecciones comunitarias de la piel, aunque no son tan comunes, que son por el estafilococo aureus comunitario que produce esta toxina, o sea, que tiene una mutación, tiene un cassette, así se le llama, dentro de sus genes, que son causales de la producción de esta toxina. Entonces,
son como pistas que yo les puedo dar para sospechar en la etiología de estos choques. O sea, si tengo un paciente con choque infección de pieles, partes blandas y estado de choque, sospecho en estreptococo. Si yo tengo un paciente con un dispositivo externo, un DIU, un tampón, una gasa en las pacientes embarazadas que tienen su puerperio, que les pongo gasas para controlar un poquito el flujo transvaginal postparto. Un paciente con una prótesis infectada, pienso en Staph aureus, ¿verdad? Entonces, esas son como que pistitas que uno puede tener. El tratamiento habitualmente es el mismo, vancomicina, porque el paciente es grave, ¿verdad? Pero al menos puedo ir titulando mi tiempo y duración y mi búsqueda intencionada de otros focos de infección si yo tengo este contexto de pensar en quiénes pueden ser los culpables. O sea, disculpe, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del tampón, del DIU o de la gasa o eso, ahí yo sospecharía más en Staph aureus, acaba de decir, Ajá. más que en estreptococo, porque aunque se llame shock tóxico. Ajá, lo que pasa es que en el estafilococo también hay un choque tóxico por estafilococo y hay un síndrome de piel escaldada por estafilococo también. Pero el shock solo tiene, o sea, sería el shock de que la presión de menos de 65. Ajá. O sea, a lo que voy es de que estos síndromes, doctores, honestamente no se los esperan encontrar en su práctica clínica, ¿eh? Son raros en el sentido de que traducen que, por ejemplo, en el caso de los tampones, que tenían un mal control de calidad los productores, ¿verdad? Creo que fue Kimberly Clark el que modificó el tipo de polímero que utilizaban para que no sea tan grato para el estafilococo reproducirse dentro de los tampones como tal, incluso de los pañales también de los bebés. Entonces eso habla de que algo andaba mal ahí en la empresa o algo andaba mal en el producto. Y el choque tóxico por estreptococo también nos habla de que muchas veces la infección se produce tanto estreptococo, o sea, no se controla desde un inicio. Eso nos habla de poco acceso a servicios de la salud, de pocos tratamientos eficientes para el estreptococo. O sea, son infecciones, o son manifestaciones ya medio históricas desde el punto de vista de si se van a presentar o no se van a presentar ya, ¿verdad? Es como si yo les dijera la viruela. La viruela tiene lesiones así, sí, pero ya no la vemos, ¿verdad? O sea, eso es histórico. O incluso la varicela, mortalidad por varicela, ya no la vemos porque tenemos tratamientos actuales. O sea, ya tenemos, o en la endocarditis, las lesiones de Jones, Janaway y de las hemorragias en astilla, todo eso, ya no los vemos tanto porque los buscamos, claro, pero ya no los vemos porque los pacientes ya no llegan tan tarde o ya llegan tratados parcialmente, entonces ya no evolucionan tanto, ¿no? Pero a grosso modo, sí, eso es a lo que me refería. O sea, un estado de choque es un estado que vasodilata al paciente y no perfunde en los órganos. Operacionalmente, a menos de 65 de presión arterial media o 90-60 de presión arterial común. Ok, gracias. De nada. Bueno, seguimos ya con la fiebre reumática. Bueno, esta va a ser una afección principalmente a niños y a jóvenes menores de 30 años, siendo la media entre 5 y 15 años. Y pues esta se va a presentar tras una infección estreptocócica. La patogenia no se conoce mucho, pero se sabe que depende de dos factores principalmente. La primera pues va a ser cierta disposición genética y la segunda pues es por los fenómenos inflamatorios de naturaleza autoinmune que van a atacar pues a las válvulas cardíacas y pues a la sinovial. Y pues el cuadro clínico va a estar caracterizado por fiebre con una poliartritis migratoria con predominio en miembros inferiores. Pues en la parte derecha se muestran los criterios de Jones, que son, pues vamos a tener criterios mayores y criterios menores.
En los criterios mayores, pues principalmente va a estar la carditis y la poliartritis migratoria, ¿no? También se puede presentar la corea de Sydenham, que pues ya es una manifestación tardía. También tenemos el eritema marginado, los nódulos subcutáneos, y pues en los criterios menores vamos a tener a fiebre mayor a 38, poli o monoartralgia. También pues la elevación de los reactantes de fase aguda como la BCG y la PCR, y además también el PR prolongado. Bueno, en el tratamiento de estas infecciones, pues el tratamiento de elección va a ser la penicilina G, y pues en caso de haber alguna alergia a los beta-lactámicos, pues podemos utilizar macrólidos como la eritromicina, vancomicina en caso de endocarditis. También es posible utilizar clindamicina, quinolonas, linezolid y la daptomicina. En caso de presentar una faringoamigdalitis aguda, el tratamiento pues sería una amoxicilina en dosis de 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. En el impétigo, por ejemplo, se pueden utilizar cefalosporinas de primera generación. En la fascitis necrosante utilizamos penicilina más clindamicina. Verás, dale las... ¿Quiere que continúe, doctor? ¿O aquí la dejamos? ¿Tienen No lo escuchamos, doctor. Se les comentaba que aquí la dejamos. Si tienen más dudas el día de mañana, perdón, si tienen más dudas, por favor, por correo electrónico, ya para no robar mucho espacio de sus presentaciones. Y pues mañana continuamos. ¿Está bien? Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes.